Existe un libro antiguo citado en la Biblia que no forma parte de ella. Hoy vamos a entender por qué. ¿Sabías que hay un libro citado en la Biblia que no está en la Biblia? Un libro que habla de ángeles que descendieron a la tierra, de gigantes, de secretos celestiales, de un juicio anterior al diluvio, y sin embargo, fue excluido. ¿Por qué? Hoy vamos a explorar el libro de Enoc, no desde el sensacionalismo, no desde teorías conspirativas, sino desde la historia, el contexto y la teología seria, porque entender por qué fue excluido puede ayudarte a comprender mejor por qué la Biblia es como es. Y quizás descubrirás algo inesperado. Imagina esto, estamos en el siglo I. Las primeras comunidades cristianas leen textos que hoy muchos creyentes jamás han escuchado. Entre ellos, el libro de Enoc. De hecho, en la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, se cita directamente una profecía atribuida a Enoc. No es una alusión vaga, es una cita explícita. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿sí la Biblia cita a Enoc? ¿Por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia? Para responder eso, primero debemos entender qué es realmente este libro. El llamado libro de Enoc no es un solo escrito, es una colección de textos judíos compuestos aproximadamente entre el siglo III a.C. y el siglo I a.C. No fue escrito por el Enoc del Génesis, es lo que los estudiosos llaman literatura pseudepigráfica, es decir, un texto atribuido a una figura antigua para transmitir autoridad. Pero eso no lo convierte automáticamente en falso. En el mundo antiguo, ese recurso literario era común. El contenido es fascinante. Describe a los llamados vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, que tomaron esposas humanas, y cuyos hijos fueron los Nefelim, los gigantes mencionados en Génesis capítulo 6. Enoc relata cómo estos ángeles enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos en metalurgia avanzada, astrología, encantamientos, armas. El resultado fue corrupción, violencia y caos. Y entonces viene el juicio. Según Enoc, el diluvio no fue simplemente un castigo por maldad humana, fue también una respuesta a una corrupción cósmica. Esa narrativa amplía enormemente el pequeño y misterioso pasaje de Génesis 6, y aquí es donde se vuelve interesante. En el judaísmo del Segundo Templo, esta interpretación era ampliamente conocida. Muchos judíos del tiempo de Jesús entendían Génesis 6 a la luz de Enoc. Incluso fragmentos del libro de Enoc fueron encontrados entre los rollos del Mar Muerto. Eso significa que comunidades judías lo valoraban profundamente. Entonces, si era tan influyente, ¿por qué no entró en el canon? La respuesta no es simple, y tampoco es conspirativa. Primero, debemos entender algo clave. Canon no significa simplemente libro antiguo respetado. Canon significa norma reconocida oficialmente como escritura inspirada para toda la comunidad. En el judaísmo rabínico posterior al año 70, el libro de Enoc no fue incluido en el canon hebreo. ¿Por qué? Porque su origen era relativamente tardío, porque no estaba vinculado directamente a la tradición profética clásica, y porque algunas de sus ideas sobre ángeles y cosmología eran demasiado especulativas para el judaísmo rabínico emergente. En el cristianismo ocurrió algo similar. Los primeros cristianos conocían Enoc. Algunos padres de la Iglesia lo citaban con respeto, pero con el tiempo surgieron criterios claros para el canon en antigüedad apostólica. Uso litúrgico universal. Coherencia doctrinal con el mensaje central del Evangelio, y aunque Enoc era antiguo, no cumplía todos esos criterios. Además, su cosmología detallada sobre jerarquías angelicales y secretos celestiales no fue considerada esencial para la proclamación del Evangelio. Eso no significa que fuera visto como demoníaco, significa que no fue considerado normativo. Hay un detalle fascinante. La Iglesia Ortodoxa etíope sí incluye el libro de Enoc en su canon hasta el día de hoy. Eso demuestra que el proceso canónico no fue idéntico en todas las regiones. Ahora bien, aquí viene algo importante. El hecho de que Judas cite Enoc no significa que lo esté canonizando entero. Pablo citó poetas griegos en el libro de Hechos, y eso no convirtió a esos poetas
en escritura. En el mundo antiguo, citar una fuente no implicaba declararla inspirada en su totalidad. Implica que esa porción era conocida y útil para el argumento. Pero aquí surge una reflexión profunda. El libro de Enoc muestra que el pensamiento judío del tiempo de Jesús era más amplio y diverso de lo que solemos imaginar. Nos ayuda a entender el trasfondo cultural del Nuevo Testamento. Nos permite comprender mejor por qué términos como Hijo del Hombre tenían una carga apocalíptica tan fuerte. Enoc desarrolla una figura mesiánica, llamada el Hijo del Hombre que juzga a los impíos. Eso suena familiar, porque Jesús usó ese título para sí mismo. ¿Coincidencia? No exactamente. Es contexto histórico. Entender Enoc no debilita la fe, la contextualiza. Pero aquí debemos ser responsables. El libro de Enoc no debe usarse para construir doctrinas paralelas, especulaciones modernas o teorías sensacionalistas sobre gigantes ocultos y conspiraciones secretas. Su valor es histórico y literario. Nos muestra cómo ciertos judíos entendían el mal, los ángeles y el juicio antes del cristianismo. Y eso enriquece nuestra lectura bíblica. Ahora piensa en esto. Durante siglos, el libro estuvo perdido para el mundo occidental. Sobrevivió en Etiopía y fue redescubierto para Europa en el siglo XVIII. Eso alimentó muchas teorías modernas, pero la realidad histórica es menos dramática y más interesante. No fue prohibido en secreto. Fue simplemente no canonizado. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Cuando entendemos esto, dejamos atrás la narrativa de ocultamiento y entramos en la historia real. Una historia compleja, anorgánica, inhumana y profundamente fascinante. Pero aquí viene la parte más poderosa. El libro de Enoc refleja una verdad teológica importante que si aparece en la Biblia canónica en el mal, no es superficial. El mal es estructural. Tiene dimensiones espirituales. Enoc dramatiza eso en forma narrativa. El Nuevo Testamento lo expresa de manera más teológica. Ambos reflejan la lucha entre el propósito divino y la rebelión. Y comprender ese trasfondo nos ayuda a leer la Biblia con mayor profundidad. Ahora quiero dejarte con una pregunta abierta antes de continuar avanzando más en las implicaciones. Si los primeros cristianos vivían en un mundo donde Enoc era conocido, ¿cómo cambia eso nuestra comprensión del mensaje de Jesús? Pero hay algo más que casi nadie menciona cuando habla del libro de Enoc, y es el papel que jugó la ciudad de Alejandría. Alejandría no era una ciudad cualquiera, era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. Allí convivían judíos helenizados, filósofos griegos y comunidades que reflexionaban profundamente sobre la Escritura. En ese contexto nació una forma de interpretar los textos bíblicos que iba más allá de la lectura literal. Figuras como Filón de Alejandría buscaban armonizar la fe hebrea con el pensamiento filosófico griego, y aunque Filón no escribió el libro de Enoc, el ambiente intelectual de Alejandría ayudó a preservar y debatir textos que exploraban dimensiones celestiales, simbólicas y apocalíptica. El libro de Enoc encaja perfectamente en ese mundo, un mundo donde se hablaba de jerarquías angelicales, gigelidages invisibles, de estructuras espirituales que influían en la historia humana. Cuando entendemos ese entorno, dejamos de ver a Enoc como un libro extraño y empezamos a verlo como parte de un debate teológico real del judaísmo antiguo. Y aquí es donde muchos se sorprenden. El libro de Enoc no es un libro oscuro, lleno de secretos mágicos. Es un intento serio de responder una pregunta profunda. ¿Por qué existe el mal? Génesis 6 menciona brevemente a los hijos de Dios y a los gigantes. Enoc desarrolla esa historia para explicar que el mal no comenzó solo en la tierra, sino también en una rebelión celestial. Ese marco narrativo influyó en cómo algunos judíos entendían la corrupción del mundo, y ese trasfondo ayuda a comprender por qué en el Nuevo Testamento se habla de potestades, principados y fuerzas espirituales. No es fantasía,
Es el lenguaje de una cosmovisión antigua. Ahora bien, cuando promovemos el estudio del libro de Enoc, hoy debemos hacerlo con responsabilidad, no para crear teorías conspirativas modernas, no para afirmar que hay verdades secretas ocultas, sino para comprender mejor el contexto histórico del pensamiento bíblico. El valor del libro de Enoc está en su aporte cultural e histórico. Nos permite entender mejor términos como hijo del hombre, que en Enoc aparece como una figura celestial preexistente asociada al juicio. Cuando Jesús usa ese título, está hablando dentro de un marco conceptual que sus oyentes conocían. Eso no convierte a Enoc en escritura canónica universal, pero sí lo convierte en una ventana histórica valiosa, y aquí viene algo clave. Estudiar textos como el libro de Enoc o comprender el ambiente intelectual de Alejandría no debilita la Biblia, la fortalece, porque muestra que el mensaje cristiano emergió en un mundo real, con debates reales, con corrientes de pensamiento diversas. La fe no nació en el vacío, nació en diálogo con su tiempo. Por eso es importante diferenciar entre dos cosas en uno: reconocer el valor histórico de un texto. 2. Elevarlo al mismo nivel que los evangelios canónicos. No es lo mismo. El canon no se definió por miedo, sino por criterios de uso, coherencia y autoridad apostólica. Pero estudiar lo que quedó fuera nos permite comprender mejor lo que quedó dentro. Y eso es madurez teológica. Ahora quiero llevarte a una reflexión más profunda. ¿Qué pasaría si en lugar de temer los textos antiguos, los estudiáramos con criterio, contexto y discernimiento? ¿Qué pasaría si entendemos que la historia de la Biblia es más rica, más compleja y más fascinante de lo que nos enseñaron superficialmente? El libro de Enoc no es un enemigo de la fe. Es un testigo del mundo donde la fe creció. Y cuando lo entendemos así, deja de ser un misterio oculto y se convierte en una herramienta de comprensión histórica. Ahora bien, lo que vamos a analizar a continuación es cómo exactamente el concepto del Hijo del Hombre en Enoc se conecta con las palabras de Jesús en los Evangelios. Cuando leemos el libro de Enoc con atención, descubrimos algo sorprendente. En los llamados libros de las parábolas, Enoc describe a una figura celestial conocida como el Hijo del Hombre. Esta figura no es simplemente humana, es preexistente, es exaltada, se sienta en un trono de gloria, ejecuta juicios sobre reyes y poderosos, y trae justicia final. Eso fue escrito al menos 1 o 2 siglos antes del nacimiento de Jesús. Ahora piensa en esto. En los Evangelios, Jesús utiliza el título Hijo del Hombre más de 80 veces para referirse a sí mismo. No se presenta simplemente como maestro, no solo como profeta, sino como el Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria. Para un lector moderno, eso puede sonar simbólico, pero para un judío del siglo I, familiarizado con Daniel y con tradiciones como Enoc, ese título tenía una carga apocalíptica enorme. Significaba autoridad celestial, significaba juicio, significaba intervención divina en la historia. Aquí es donde el contexto cambia la lectura. Jesús no estaba inventando un término vacío, estaba hablando dentro de una expectativa existente. Algunos estudiosos señalan que el uso que Jesús hace del título no es una copia directa de Enoc, pero sí dialoga con el mismo horizonte teológico. Es decir, el ambiente religioso ya estaba reflexionando sobre una figura celestial que representaba el juicio y la justicia de Dios. Y Jesús toma ese lenguaje y lo redefine en torno a su propia misión. Pero aquí viene algo aún más profundo. En Enoc, el juicio es severo y cósmico. En los Evangelios, el juicio está ligado al arrepentimiento, al perdón y a la restauración. El Hijo del Hombre no solo juzga, también entrega su vida. Eso marca una diferencia fundamental. Enoc amplifica la justicia. Jesús encarna justicia y misericordia. Entender esto no significa decir que Jesús dependía de Enoc. Significa reconocer que Jesús habló en un mundo donde ya existían categorías apocalípticas desarrolladas. Y eso hace que sus palabras sean aún más impactantes. Porque cuando alguien en el siglo I escuchaba, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, no pensaba en metáforas suaves.
pensaba en intervención divina directa. Ahora bien, aquí debemos ser equilibrados. Algunos movimientos modernos han intentado usar el libro de Enoc para reconstruir doctrinas completas sobre ángeles caídos, conspiraciones espirituales y estructuras ocultas. Pero el enfoque histórico serio es distinto. El valor de Enoc está en mostrarnos cómo ciertos judíos entendían Génesis 6, el mal y el juicio, no en reemplazar el mensaje central del Evangelio, y aquí es donde muchos se confunden. Estudiar textos antiguos no significa darles autoridad doctrinal suprema. Significa entender el paisaje intelectual donde nació el cristianismo. Alejandría, Jerusalén, eran mundos llenos de debate teológico. El judaísmo del Segundo Templo no era monolítico. Había fariseos, saduceos, esenios, grupos apocalípticos. Enoc refleja una de esas corrientes, y conocer esa diversidad nos hace lectores más maduros, más conscientes, más responsables. Porque la fe no teme la historia, la fe madura la estudia. Ahora te hago una pregunta clave. Si el mensaje de Jesús se proclamó en medio de expectativas apocalípticas intensas, ¿cuánto de lo que hoy interpretamos literalmente podría tener matices simbólicos dentro de ese contexto? Y al mismo tiempo, ¿cuánto de lo que suavizamos hoy era entendido con enorme seriedad en su tiempo? El libro de Enoc nos obliga a hacer esas preguntas. Nos recuerda que la Biblia no cayó del cielo encuadernada. Surgió en un proceso histórico real, un proceso donde algunos textos fueron reconocidos como norma universal y otros quedaron como testigos valiosos, pero no normativos. Y aquí viene algo importante para tu audiencia. El hecho de que el libro de Enoc no esté en la mayoría de los cánones cristianos no significa que haya sido censurado por miedo. Significa que la comunidad discernió que textos serían leídos como regla de fe común. Eso es diferente a ocultamiento, pero el interés moderno por Enoc revela algo profundo. Hay hambre de contexto. Hay deseo de comprender más allá de la superficie, y eso es saludable. Si se hace con responsabilidad, porque el peligro no está en estudiar Enocan, el peligro está en leerlo sin marco histórico y convertirlo en plataforma para especulación moderna. El equilibrio es clave al estudio serio. Contexto histórico al discernimiento teológico. Ahora, antes de avanzar hacia las implicaciones finales de todo esto, quiero que reflexiones en algo. El cristianismo no surgió en un vacío cultural. Surgió en diálogo con textos, expectativas y debates que hoy apenas empezamos a redescubrir. Y el libro de Enoc es una de esas ventanas que nos permite mirar ese mundo antiguo con mayor claridad. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla del libro de Enoc, y es esto: su exclusión del canon no lo convirtió en irrelevante, lo convirtió en influyente de otra manera. Porque aunque no fue reconocido como escritura normativa en la mayoría del cristianismo, su lenguaje, sus imágenes y su estructura apocalíptica dejaron huella. Cuando el Nuevo Testamento habla de ángeles encarcelados, de juicio cósmico, de cielos abiertos, de libros que registran obras humanas, ese imaginario no apareció de la nada, formaba parte del ambiente religioso del Segundo Templo. Y Enoc fue una de las expresiones más desarrolladas de ese pensamiento. Pero ahora quiero llevarte más profundo. ¿Por qué textos como Enoc generan tanto interés hoy? Porque hablan de dimensiones invisibles, porque expanden historias breves, porque tocan ese espacio donde lo espiritual y lo misterioso se encuentran. Sin embargo, el cristianismo histórico tomó una decisión muy clara: no construiría su doctrina sobre ampliaciones narrativas, sino sobre el testimonio apostólico centrado en Cristo. Esa diferencia es fundamental. Enoc ofrece detalles. Los evangelios ofrecen revelación encarnada. Enoc describe jerarquías angelicales. Los evangelios describen al Hijo que revela al Padre. Enoc enfatiza el juicio cósmico. Jesús enfatiza la conversión del corazón, y aquí está la clave. Cuando entendemos Enoc en su lugar correcto, no compite con el mensaje cristiano, lo contextualiza, nos ayuda a comprender por qué la audiencia de Jesús entendía conceptos que hoy nos parecen extraños. Nos muestra que el mundo antiguo era profundamente consciente de lo espiritual, pero también nos recuerda que no todo lo antiguo es normativo, y eso
es madurez teológica. Ahora pensemos en el proceso del canon. Muchas personas imaginan un momento dramático donde líderes se reunieron y decidieron ocultar libros. La realidad fue mucho más orgánica. Los textos fueron reconocidos por su uso constante en comunidades dispersas, por su coherencia con la enseñanza apostólica, por su capacidad de edificar y unificar. Enoc no cumplió todos esos criterios de manera universal, pero eso no significa que fuera destruido sistemáticamente. De hecho, sobrevivió en Etiopía durante siglos. Eso no es censura total. Eso es diversidad histórica. Y aquí viene la parte que realmente transforma la perspectiva. Cuando estudias el libro de Enoc con seriedad académica, te das cuenta de algo poderoso en la Biblia. No es frágil, no se derrumba porque existan otros textos antiguos, al contrario. Se vuelve más comprensible cuando entendemos su entorno. El miedo surge cuando creemos que la fe depende de ignorar el contexto, pero la fe madura se fortalece al conocerlo. Ahora, déjame llevar esto al plano personal. ¿Por qué debería importarte el libro de Enoc? No para buscar secretos ocultos, no para alimentar teorías dramáticas, sino porque te enseña algo esencial: la revelación bíblica. Ocurrió en una historia real. Dios habló en un mundo lleno de debates, expectativas y preguntas profundas sobre el mal, el juicio y la esperanza. Y en medio de ese mundo complejo, el mensaje de Jesús destacó con una claridad única, mientras muchos textos ampliaban misterios celestiales. Jesús habló del reino que transforma corazones, mientras algunos escritos describían jerarquías invisibles. Jesús se sentó con pecadores visibles, mientras la literatura apocalíptica enfatizaba castigos cósmicos. Jesús proclamó perdón y reconciliación. Eso no minimiza. Enoc resalta a Cristo. Y tal vez esa sea la lección más importante. Estudiar lo que quedó fuera nos ayuda a valorar lo que quedó dentro. Nos ayuda a entender que el cristianismo no emergió por accidente. Emergió en diálogo con su tiempo, pero con una voz propia. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. Si el libro de Enoc amplía Génesis 6, ¿qué hace Jesús cuando amplía la ley? La lleva al corazón. No se queda en el relato externo, va a la raíz interior, y ahí es donde la historia deja de ser académica y se vuelve personal, porque al final, más allá de debates sobre canonicidad, la pregunta no es solo qué libros fueron incluidos. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el mensaje que sí fue reconocido? Entonces, volvamos al principio. Un libro citado en la Biblia que no está en la Biblia. Durante siglos, el libro de Enoc generó preguntas, curiosidad y, en algunos casos, sospechas. Pero hoy, después de recorrer su historia, su contexto y su influencia, podemos verlo con mayor claridad. No es un libro prohibido. No es un secreto escondido por miedo. No es una pieza que derrumba la fe. Es un testigo histórico, un reflejo del mundo espiritual y apocalíptico en el que vivieron los primeros creyentes. Un puente que nos ayuda a comprender mejor el lenguaje del Nuevo Testamento. Pero aquí está la parte más importante. El cristianismo no se construyó sobre ampliaciones narrativas, se construyó sobre una persona. Enoc habla de juicio en Jesús. Habla de redención. Enoc describe ángeles caídos. Jesús levanta seres humanos caídos. Enoc expande el misterio del mal. Jesús enfrenta el mal y lo vence desde la cruz. Y cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de buscar lo oculto con ansiedad y empezamos a valorar lo revelado con gratitud, porque el verdadero poder del mensaje cristiano no está en los detalles cósmicos, está en la transformación del corazón. Sí, estudiar el libro de Enoc es fascinante. Sí, nos ayuda a comprender mejor el contexto del siglo I. Sí, amplía nuestra perspectiva histórica. Pero al final, la pregunta no es qué libros quedaron fuera. La pregunta es, ¿qué hacemos con el mensaje que sí fue reconocido como norma de fe? ¿Qué hacemos con las palabras de Jesús? ¿Qué hacemos con el llamado al arrepentimiento, a la misericordia, a la justicia y al amor? Porque el conocimiento histórico sin transformación personal es solo información, pero el conocimiento que nos lleva a una fe más profunda. Eso es sabiduría. Tal vez el mayor aporte del libro de Enoc
no sea revelar secretos celestiales. Tal vez sea recordarnos que el mundo de la Biblia era más amplio, más complejo y más humano de lo que imaginábamos, y que, aún así, en medio de esa diversidad de voces, el mensaje de Cristo destacó con una claridad incomparable. No por espectacularidad, no por misterio, sino por verdad. Así que la próxima vez que escuches que hay libros ocultos que cambian todo, recuerda esto. La historia es más matizada que el mito, más rica que la conspiración y más profunda que el titular llamativo. Y cuando estudiamos con responsabilidad, contexto y equilibrio, la fe no se debilita, se fortalece. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la historia detrás del libro de Enoc y el mundo donde nació el cristianismo, sigue explorando, porque conocer el contexto no reemplaza la fe, la ilumina. Y quizá la verdadera pregunta no es si Enoc debió estar en la Biblia, sino si nosotros estamos dispuestos a leer lo que sí está con mayor profundidad. Nos vemos en el próximo video. Si este estudio amplió tu perspectiva, te invito a suscribirte y continuar en el análisis histórico y reflexión profunda.